Esta casa se la hemos transferido a nuestro hijo mayor y su esposa. Los extraños deberían irse inmediatamente, aunque yo estaba soportando el peso de la hipoteca de la casa. Desde el principio, recibí declaraciones impactantes de mis suegros y de mi esposo. Me habían estado usando con la intención de que pagara la hipoteca. Cuando supe la verdad, mi corazón pasó rápidamente de la gratitud a la ira. Entonces, respondí a sus palabras burlonas con una sonrisa desafiante. Les haré arrepentirse de haberme desafiado. Inmediatamente busqué ayuda de un conocido y empecé a planear mi venganza contra ellos. Mi nombre es Michelle Anderson, soy abogada de 48 años y trabajo en un bufete de abogados. Actualmente vivo mientras cuido de mi esposo y mis suegros. Todo empezó cuando les di una casa a mis suegros. Me casé con James cuando tenía 30 años. Cuando decidimos casarnos, mi suegro tuvo un accidente y se lastimó la pierna. No podía pararse por sí solo y tuvo que vivir en una silla de ruedas. Mi suegra también era mayor y necesitaba cuidados, así que al principio les ofrecí una casa sin barreras. Consideré vivir en una vivienda pública, pero luego decidimos trasladarlos a un lugar que estuviera a medio camino entre el trabajo de mi esposo y el mío. Esta fue mi sugerencia para que pudiéramos comunicarnos con ellos rápidamente en caso de emergencia. Recibí mucha ayuda de la familia Anderson con respecto a mi padre. Por favor, déjame devolverte el favor, les dije. Mi padre falleció antes de que me casara. Justo antes de morir, había acumulado muchas deudas, lo que puso nuestras finanzas familiares en una situación muy difícil. Luchamos por acumular más deudas para pagar las existentes. Mi esposo y su familia fueron quienes nos salvaron de esta difícil situación. James y sus padres pagaron las deudas de mi padre en nuestro nombre. Si estás dudando en casarte por la deuda, ¿no se resolvería si la pagamos a mis padres? Pienso lo mismo, dijo James. Es cierto, es una deuda por un fracaso empresarial, no por gastos frívolos, agregó mi suegra. Es cierto, deberíamos ayudarnos mutuamente en tiempos difíciles, no hay nada de qué avergonzarse, dijo mi padre. No dije nada sobre la deuda, pero tanto mi padre como yo expresamos nuestra gratitud. A través de un querido y desesperado esfuerzo, tomé el examen de abogacía. El monto total prestado por la familia de mi esposo fue de aproximadamente 50,000 pesos. Estaba segura de que podría pagar la deuda una vez que tuviera éxito. Como mentirosa, no quería cargar con esa deuda como una carga perpetua. Mi objetivo final era aprobar el examen de abogacía y convertirme en abogada, con la firme promesa de devolver el dinero que pedí prestado a mis suegros. Seguí trabajando duro para convertirme en abogada con esa fuerte determinación. Me sumergí en los estudios y, como resultado de un tremendo esfuerzo, finalmente aprobé el examen de abogacía. Mi padre y mi suegro celebraron mi éxito, y mi corazón se llenó de inmensa alegría por comenzar mi carrera en el campo legal. Rápidamente encontré trabajo y comencé a trabajar en un bufete de abogados. El director era muy amable, y aprendí mucho de la experiencia de los abogados senior. Gradualmente perfeccioné mis habilidades y, con el tiempo, adquirí clientes exclusivos. Ahora tengo una posición importante en la oficina como abogada, ganando más de 100,000 pesos al año. Gracias a mi éxito profesional, pude pagar completamente la deuda con mi suegro y mis suegros. Sin embargo, después de que mi madre falleció, mi padre pronto también dejó este mundo, y me quedé sola. Fue entonces cuando James me propuso matrimonio. Eres una mujer fuerte que puede valerse por sí misma, pero quiero ser el hombre que te apoye. Siempre te apreciaré, así que por favor. Decidí casarme con él, convencida por sus palabras. Esperábamos comenzar una vida feliz juntos. Sin embargo, en ese momento, mi suegro lamentablemente estuvo involucrado en un accidente. Agradecida por su bondad pasada, me ofrecía construir una nueva casa sin barreras para ellos, a pesar de sus objeciones.
La gratitud que siento es más de lo que las palabras pueden expresar. Por favor, no lo duden, quiero que todos vivan cómodamente. Fue un deseo sincero, les transmití mis sentimientos, no solo halagos. Mi entusiasmo los alcanzó, y con una sonrisa, mis suegros aceptaron mi oferta. Sin embargo, justo después de aceptar, añadieron una condición: Michelle, ¿por qué no vives con nosotros también? Escuchamos que tú y tu esposo están buscando una nueva casa. Así es, si no te importa, vivamos juntos. Eventualmente, esta casa será tuya. James tiene un hermano mayor, 3 años mayor que yo. Él se casó y se fue de casa hace algunos años. Empezó su propio negocio y, debido a su trabajo, dejó todo en casa a James. Según lo que escuché de mi suegra, mi cuñado tenía un acuerdo verbal: a cambio de cuidar a los padres ancianos, James podría usar libremente los bienes de los padres. Antes de salir de casa, mi cuñado le había comunicado a James que mudarme a la nueva casa acortaría mi viaje y comenzaríamos a vivir juntos con James y sus padres, ya que podríamos apoyarnos mutuamente en momentos de necesidad. No había razón para negarnos. Vivíamos juntos, sin embargo, me preocupaba que pudiera molestar a mis suegros, ya que, incluso antes del matrimonio, les había causado problemas de vez en cuando. Estaba ansiosa sobre si vivir juntos era lo adecuado. Al percatarse de mis preocupaciones, James colocó suavemente su mano sobre mi hombro y me aseguró que no me preocupara. Michelle, estoy aquí para apoyarte. Vivamos juntos con confianza, me dijo. Alentada por sus palabras, acepté vivir con mis suegros. Esperaba comenzar una nueva vida con los 4 y tener días agradables. Sin embargo, la vida pacífica que había esperado no era la realidad. Michelle, ¿dónde pusiste mi ropa de mañana? Michelle, el control remoto del televisor no responde, ¿puedes hacer algo al respecto? Michelle, ¿puedes ayudarme? ¿Quiero sentarme en el sofá? Ya han pasado 13 años desde que comenzamos a vivir en esta casa. En esta casa, cada miembro de la familia siempre viene a mí en busca de favores. No tienen intención de manejar las cosas por su cuenta. La familia es completamente dependiente de mí para todo, especialmente mi suegro, que es discapacitado. No duda en tocarme libremente. Te dije que había preparado y colgado la ropa de la mañana, madre. Ese es el control remoto del aire acondicionado, no el del televisor. El control está en el escritorio de papá. Por favor, pídele a James que te ayude cuando esté cerca. No confíes en mí, no puedo apoyarte adecuadamente. Al principio, me encontraba respondiendo a diario, reprimí mi insatisfacción e hice lo mejor que pude para cumplir con las demandas de la familia. Era impensable que, mientras asumía la hipoteca, todas las responsabilidades del hogar también cayeran sobre mis hombros. Pensé en el divorcio varias veces, pero James siempre manejaba hábilmente la situación y mis suegros se disculpaban. No me sentía torturada ni acosada, así que cada vez que se disculpaban, mi corazón vacilaba y terminaba eligiendo no divorciarme. La vida cotidiana estaba llena de dependencia de mis suegros y pequeñas frustraciones, pero en algún lugar sentía un vínculo familiar que me hizo tolerar la situación. Aún así, la opción del divorcio siempre parpadeaba en mi mente. Mi suegra finalmente comenzó a mostrar signos de demencia leve o tal vez solo se estaba volviendo olvidadiza, no estoy segura. Pero esas preguntas de ella aumentaron. James, que había prometido ayudarme antes del matrimonio, demostró ser completamente poco confiable en esta situación. Continuando con mi vida y todas estas incertidumbres, me adapté gradualmente al entorno a través de la experiencia. Comencé a manejar todo, pero también me dijeron que empezara a expresar mis opiniones claramente a James y a los demás. Sin embargo, el comportamiento excesivo de mi suegro fue algo que no pude ignorar. Expresé mi insatisfacción no solo a James, sino también a mi suegra. No puedo pasar por alto el comportamiento de tu padre. Últimamente está fingiendo tener demencia para tocarme.
Madre, por favor, haz algo. A mi suegro aún no le han diagnosticado demencia. Lo examinaron, pero no le diagnosticaron claramente demencia. Los síntomas eran leves, así que fue una zona gris. El médico dijo que no estaba claro si era demencia o no. No digas que es parte de la enfermedad, no se puede evitar, dijo el médico. Ciertamente, tal comportamiento podría ocurrir en tendencias de demencia, pero normalmente esto sucede en una etapa más severa de los síntomas. Con respecto al comportamiento de mi suegro, él solo estaba usando la palabra demencia como escudo para actuar libremente, incluso después de que el médico dijera que no era demencia. Mis suegros arbitrariamente decidieron que era demencia y la usaron para excusar situaciones incómodas. Podría entenderlo si realmente fuera demencia, pero usar una enfermedad para obligar a otros a soportarlo no lo es. Consulté con James y busqué una respuesta de mis suegros, pero cada vez me decía que era un problema y seguía posponiéndolo. Cuando ya estaba a punto de llegar a mi límite de paciencia, ocurrió un evento inesperado. Este mes, el pago se completó. Estaré libre de este sufrimiento. Una tarde de vacaciones, estaba organizando el libro de cuentas del hogar y mi diario. Al mirar la libreta bancaria, noté algo y mi rostro se iluminó. Al final de ese mes, el pago de la hipoteca de la casa de mis suegros finalmente se completaría. Lleno de una sensación de logro, me sentí como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Pensar que mi carga disminuiría y que tendría más dinero para gastar libremente me hizo muy feliz. Sin embargo, en ese momento, todavía no sabía que la verdadera prueba estaba por comenzar. Una noche, durante una reunión familiar. Durante la cena, James de repente empezó a hablar sobre la hipoteca que se estaba pagando. Michelle, la hipoteca de esta casa se va a pagar completamente este mes, ¿cierto?, preguntó. Como nunca había mencionado la hipoteca antes, me sorprendió un poco su pregunta repentina. Sin embargo, él vertió cerveza en un vaso con una sonrisa amistosa. Sí, eso es correcto, pero, ¿por qué de repente?, respondí. ¿Tenemos que celebrarlo? Lo has pasado mal, Michelle, quiero celebrarlo como agradecimiento, dijo James. No pude ocultar mi sorpresa ante sus inesperadas palabras. Me conmovió que James hubiera pensado de esa manera y entendiera mi carga. Pensé que, si tan solo ayudara un poco más con las tareas de la casa. Me sentí agradecida de que se preocupara por mí. Sus palabras borraron instantáneamente mis frustraciones y una sonrisa de alegría se extendió por mi rostro. James, gracias. ¿Puedo esperar con ansias la celebración?, pregunté. Por supuesto, lo discutiremos como familia y nos prepararemos. Solo espera, Michelle, respondió James. Aliviada por sus palabras, esperé con ansias los preparativos de la celebración. Pero este sentimiento de felicidad no duró mucho y pronto me enfrenté a la dura realidad. Sin sospechar nada, parecía que mis suegros también habían escuchado sobre la charla y estaban preparando algo juntos. Unas semanas después, James me llamó. El trabajo de mis suegros se había calmado en ese momento y yo estaba de buen humor, así que era la ocasión perfecta para celebrar. Perdón por la llamada repentina, tengo algo que hablar, me dijo. Está bien, no hay problema en absoluto, respondí. Hoy, como familia, tenemos un asunto importante que discutir contigo. Michelle, ¿qué pasa?, pregunté. Pensé que se trataba de la celebración, pero ¿por qué hacerlo sonar tan serio? Desearía que simplemente hablaran normalmente. Decidí escuchar lo que tenía que decir. En realidad, ahora que el pago de la hipoteca está por terminar, queremos que te vayas de aquí, dijeron. Lo que no pude evitar fue dejar escapar una voz de sorpresa ante esta declaración inesperada. Querían que me fuera de la casa tan pronto como la hipoteca estuviera pagada. ¿Qué me dijeron? ¿Fue un malentendido? Palabras tan sorprendentes me hicieron querer pensar que todo había sido un malentendido.
No pude comprender completamente lo que James estaba diciendo y perdí las palabras al no poder responder a su pregunta. En ese momento, no pude ponerme al día con mis pensamientos y estaba confundida. Al verme así, mis suegros no podían esperar a que yo. Entendí la situación y comencé a explicar más. Hemos vendido esta casa a nuestro hijo mayor y su esposa, me dijo mi suegro. Lo que exclamé fue en estado de shock, mi mente estaba agitada, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. Y de repente, se me ordenó que me fuera de la casa. Además, la casa había pasado al hermano mayor de James y su esposa. Era increíble. ¿Cuál era el significado de todo lo que había hecho por esta familia? ¿Significaba que mi papel había terminado? Sin embargo, no podía aceptar una situación tan injusta e irrazonable. Ahora que tenemos esta maravillosa casa, tu papel aquí ya no es necesario. Te toleramos hasta que se pagó la hipoteca, pero ahora la casa es nuestra. Ya no eres necesaria, continuó mi suegra. Había vivido en esta casa con la familia de James y me sentía profundamente agradecida hacia ellos, pero también me sentía muy herida por quedarme sin ellos. No había dicho nada hasta hoy, pero ahora me doy cuenta de que todo era solo una actuación. Incluso cuando ayudaron a mi padre y a mí, era parte de su plan para obligarme a hacer algo por ellos. Al enfrentar esta verdad, sentí un profundo sentimiento de traición y decepción por el repentino alejamiento de una familia. Confiar fue un golpe mental inmenso para mí. La confianza que había construido a lo largo de los años se derrumbó en un instante. Fue como si todo en lo que había creído durante tanto tiempo fuera solo una ilusión. En lo más profundo de mi corazón, ellos sabían que me estaba esforzando por convertirme en abogada para poder pagar las deudas de mi padre. Así que apostaron, pensando que la inversión, aunque arriesgada, podría duplicarse a cambio. Era un plan para quedarse con la casa. Esperaban un retorno significativo si nos mostraban amabilidad. Desde que tú y James estaban saliendo, pensamos que la inversión no sería un desperdicio, agregó. Cuando estabas feliz solo por nosotros cuidando un poco a tu padre y nos diste vino caro como una forma de agradecernos, pensamos que eras fácil, continuó. Fue antes de que el negocio de mi padre colapsara. Mi familia era bastante rica hasta entonces. James parecía haber estado observando la riqueza de mi familia desde el principio, sabiendo que yo aspiraba a ser abogada. Por eso él vio valor en sus acciones. Hasta este punto, sin saber que confiaba completamente en James y su familia, me sorprendió lo rebelde que era. No podía creerlo. Por eso ideamos este plan, dijo. Pensamos que si obligábamos a tu padre, podríamos obtener una gran recompensa. Sus declaraciones, tan seguras e increíbles, fueron difíciles de aceptar para mí. Así que es un gran éxito, tenemos una casa nueva maravillosa, está a nuestro nombre, y una vez que se paga la hipoteca, todo es nuestro. ¿Qué hacemos con nuestra propiedad? No es asunto tuyo, declararon. Sus palabras estaban llenas de planificación y convicción, y luché por aceptar esta realidad. Me tomó tiempo comprender que todo había sido planeado desde el principio. Durante estos 13 años, solo habían estado esperando en silencio este momento. Nunca me amaron verdaderamente, ni a mí ni a mi padre, solo éramos un medio para sus fines. Su plan había sido acercarse a nuestra familia desde el principio, y caímos en su trampa sin darnos cuenta. Ante esta situación increíble, la oscuridad se extendió en mi corazón y mis emociones se hundieron. En una profunda oscuridad, como si estuviera parado al borde de un acantilado, la palabra desesperación se adaptaba a mis sentimientos en ese momento. No podía entender todo lo que habían hecho, pensado y ejecutado. Así que los forasteros deberían abandonar esta casa inmediatamente, ya no tienes lugar aquí. Sus palabras me lastimaron aún más. Me enfrentaba a la realidad de que ya no era necesario estar en esa casa. Estaba estupefacta. Esta casa, que alguna vez fue un lugar de paz,
amor y calidez para mí, ahora todo eso se había derrumbado. Un capítulo de mi vida había terminado y un nuevo viaje solitario estaba por comenzar. Ahí están tus cosas para empacar. No puede ser inmediato, James. Si haces eso, probablemente estarás en problemas. Hagámoslo mañana. Te daré hasta mañana para empacar tus cosas adecuadamente y dejar la casa, dijo mi suegra. Esta casa ahora pertenece a la familia Anderson, agregó mi suegro. Luego añadió, también resolveré el divorcio. Ya no tiene sentido que sigamos siendo una pareja, estoy cansado de tus insistencias. Asegúrate de haber firmado los papeles antes de que salgas de esta casa, dijo James. Las palabras, familia Anderson, pesaron mucho en mi corazón. Ahora estaba claro que nunca había sido aceptada por la familia Anderson. Desde el principio, me trataron injustamente y me hicieron trabajar como una esclava, luchando por equilibrar las tareas del hogar y mi trabajo porque no me consideraban parte de la familia. Todas mis preguntas se fusionaron en una sola y solo pude esbozar una sonrisa amarga. Tu familia me engañó desde el principio, murmuré. Eso es correcto, eres estúpida, ¿no lo entiendes? ¿Entiendes eso?, replicó James. Al escuchar sus palabras, sentí que algo se rompía dentro de mí. Miré hacia abajo, lentamente levanté la cara y forcé una sonrisa. Luego les di una respuesta inesperada a mis suegros. Entonces me mudaré, dije. Mi corazón ya no podía encontrar una razón para quedarme con la familia Anderson. Todos esos días estuvieron llenos de engaños. Mi vida de ahora en adelante sería un nuevo camino, cuando de repente, él le mostró una cara brillante y decidió salir de la casa con ligereza. Mis suegros no pudieron ocultar sus expresiones de sorpresa. ¿Muy obediente? ¿No tienes algo bajo la manga?, preguntó mi suegra con sospecha. No hay planes, respondí. Al escuchar una historia tan incomprensible, sentí que mi vida tocaba fondo y así fue como mi amor por tu familia se apagó instantáneamente. Empacaré mis cosas de inmediato y me iré de este lugar. Firmaré los papeles de divorcio correctamente. Haré que mi abogado se comunique con ustedes más tarde sobre la división de la propiedad. Adiós y gracias por todo hasta ahora, dije, sin esperar una reacción de mis suegros. Volví a mi habitación mientras empacaba mis pertenencias. Contuve mis lágrimas mientras planeaba mis próximos pasos. Después de un trato tan terrible, no podía dejar que terminara en silencio. No estaría en paz hasta que experimentaran el mismo dolor, sufrimiento e injusticia que había soportado. Mientras empacaba, pensé con calma en formas de vengarme de ellos, planifiqué meticulosamente cómo infligirles el mayor dolor. Varios pensamientos pasaron por mi mente mientras contemplaba mis acciones futuras. Mi enojo y decepción hacia mis suegros eran indescriptibles, pero mantuve la compostura buscando la mejor manera de resolver la situación, mi venganza contra ellos. Tenía que ser más que solo una reacción emocional. Necesitaban comprender seriamente las consecuencias de sus acciones. Mi nueva vida comenzó a partir de ahí. Mientras empacaba, de repente sonó mi teléfono. Al ver el nombre de la persona que llamaba, se formó una estrategia en mi mente. Seguramente esta persona me apoyará, pensé, y sin dudarlo contesté la llamada, revelando la dura situación a la que me enfrentaba. La persona que llamó escuchó atentamente mi historia y luego discutimos y actuamos rápidamente sobre un plan para el futuro. Una vez que terminé de empacar, dejé silenciosamente la casa en la que había vivido durante años, sin decirle una palabra a James ni a su familia. Cuando me fui, decidí cortar todos los lazos con ellos, así que borré sus contactos de mi teléfono, decidida a no responder a ninguna comunicación de ellos. Mi decisión pronto comenzó a mostrar resultados. El día después de que salí de la casa, recibí numerosas llamadas intensas de mis suegros. Había eliminado los números, pero los recordaba debido a nuestra larga relación, lo que pesó mucho en mi mente. Esa mañana,
Debieron haberse dado cuenta de que había salido de la casa y entendieron lo que había sucedido. Sin embargo, no tenía intención de responder a sus llamadas. Mientras miraba mi teléfono, me sentí una sensación de superioridad sobre mi decisión y sonreí levemente. En ese momento, la persona que me proporcionó un nuevo lugar para vivir me aseguró que no tenía que contestar el teléfono en absoluto. Asentí con gratitud ante sus palabras. Estaba listo para dar el primer paso hacia un nuevo comienzo. Mi vida estaba a punto de entrar en un nuevo capítulo, en un nuevo entorno. Después de que las llamadas de mi suegra se detuvieran, James empezó a llamarme. Sus llamadas eran como un ruido insoportable para mí. Entonces, como ya no lo soportaba más, apagué mi teléfono y, sin volver a encenderlo, procedí a cancelar el servicio. Esta acción fue una declaración clara de que terminaba mi relación con James. Pasaron 3 meses y comencé una nueva vida en un nuevo apartamento. Me liberé del estrés de vivir con mis suegros, pude concentrarme más en mi trabajo y mi vida diaria se volvió más satisfactoria. Disfruté mi vida al máximo, libre de las restricciones del pasado. La gente a mi alrededor notó que estaba brillando. Después del divorcio, mi rostro se volvió más brillante con sonrisas y mi personalidad se volvió más alegre y amigable. Este cambio fue reconocido por otros y recibí muchos elogios. Aunque antes me sentía oprimido mentalmente por mi relación con mis suegros, decidí empezar a valorar mis relaciones con mis compañeros de trabajo y construir buenas conexiones. Planeo poner más esfuerzo en mi trabajo y priorizar la comunicación con ellos. Cuando tomé esta decisión, la recepcionista de mi oficina apareció en el piso, muy nerviosa, y me informó urgentemente: «Señorita Cohen, hay un padre y una niña en la recepción buscando por usted». Me dijo que usaban mi apellido de soltera, que todavía conservo después del divorcio. Al escuchar su mensaje, corrí a la recepción para entender qué estaba pasando. La agitación de la recepcionista, normalmente tan educada y tranquila, me hizo saber que algo raro estaba sucediendo. Algo importante debió haberle causado esa angustia. Al ver su expresión preocupada, quise apoyarla, así que un colega que también sintió su estado se ofreció a acompañarme. Juntos nos dirigimos al lobby. Cuando llegamos, mi expresión cambió completamente al ver quién estaba allí. Encontré a mi suegra y a James, y ellos estaban levantando la voz en la oficina. «Michelle, ¿cómo pudiste hacer esto? Cortar el contacto es terrible, ¿entiendes el problema en el que estamos?». Me quedé atónita por su comportamiento irracional y no pude evitar cuestionarlo. Los demás presentes no pudieron ocultar su sorpresa por lo que estaban haciendo. Sus apariencias, desgastadas y llenas de ira, eran claras después de no verlos durante meses. Al darme cuenta de la situación tan extraña, otro miembro del personal de recepción informó a la alta gerencia, y pronto el gerente de la oficina apareció en el vestíbulo. «Señorita Cohen, tenemos una sala de reuniones lista. ¿Qué le parece si tienen una conversación allí con sus suegros?». «Me pondré en contacto con él», sugirió el gerente. Ya habiendo confiado todo al gerente, acepté su sugerencia. Me sentía incómoda por ir sola, así que llevé a mi colega conmigo. Él era el abogado que había contratado para el asunto con James, así que aceptaron su presencia. Me dirigí hacia la sala de reuniones, reprimiendo mi confusión y agitación. Aunque estaba nerviosa y ansiosa por lo que podría pasar, me sentí un poco más aliviada por la manera tranquila en que el gerente manejaba la situación, así que decidí avanzar paso a paso. Cuando llegué, mi suegra y James me miraron con enojo. A pesar de lo mal que estaban, parecía que no les agradaba verme tan tranquila. Su mirada y actitud dejaron claro cómo se sentían. Nos sentamos frente a mis suegros. Nos miramos, y luego el gerente entró a la sala de reuniones acompañado de otra persona. «Perdón por llegar tarde». «¿Por qué estás aquí?», preguntó la persona que había traído el gerente. Era James, mi hermano. Mi cuñado se quedó allí,
mirando a los dos con una expresión enojada. No hay nada que decir. Ustedes realmente han hecho algo ridículo, dijo. Mi cuñado era un líder de una pandilla que solía gobernar esta zona cuando era joven. Ahora dirige su propia empresa de construcción, y sus empleados lo llaman cariñosamente, jefe. Él odia el comportamiento de los cobardes. Después de hablar con él sobre el incidente, estaba visiblemente enojado. Cuando perdí mi lugar para vivir, me había cuidado durante varias semanas en un dormitorio de mujeres. Ya estaba al tanto de la situación con mis suegros. Le conté todos los detalles, y de inmediato me ofreció su ayuda. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, me preguntó. Cuando mis suegros me dijeron que debía irme de la casa, dijeron que la habían vendido a su hijo mayor y a su esposa. Me enteré de todo a través de Susan y lo confirmé. No creí que pudieras hacer algo así, me dijo. Para Michelle, salirse con la suya era importante. Tan pronto como se mencionó el nombre de Susan, James y su madre mostraron expresiones de asombro. Susan era su esposa y la mente maestra detrás de todo esto. Ella siempre había sido la esposa del hijo mayor, hacia quien siempre había tenido cierto rechazo. Por alguna razón, ella se había dedicado a ser ama de casa, siguiendo los deseos de mi cuñado. Sin embargo, no era una orden de él, sino su propia decisión. Las mujeres eran vistas como las encargadas del hogar y sus padres vivían de esa manera. Por eso, las tareas del hogar se veían como algo natural para ella, basándose en creencias que parecían pensar que las mujeres que no seguían esas ideas no eran mujeres reales. Sin embargo, cuando aparecí, ¿cómo me vio? Mi actitud de involucrarme en el trabajo durante casi 40 años pudo haberle resultado deslumbrante. Además, Susan no era buena cocinera, incluso mi suegro y mi suegra le pidieron a mi suegra que le enseñara, y yo me enteré de eso por James. En cambio, yo manejaba las tareas del hogar de manera normal, además de hacerlo mejor que Susan, mientras también tenía que equilibrar mi trabajo. Eso podría haberle dado envidia de mi capacidad para hacer todo. Cada vez que Susan me veía, empezaba a hacer comentarios sobre mí, acusándome de no hacer las tareas del hogar o de dejárselas a mi esposo, lanzándome palabras duras durante décadas. Sin embargo, mi cuñado siempre intervenía. Eso podría haber sido otra fuente de insatisfacción para Susan. Mi cuñado decía que estaba bien que Susan trabajara y él ayudaba en la casa. Su inacción en esta situación fue su propia decisión. Era injusto que ella descargara sus frustraciones en los demás. Cuando mi cuñado le advirtió a Susan, ella empezó a dirigir su enojo hacia mí. Susan confesó que ella había orquestado todo el plan para quedarse con la casa y hacerme comprarla. Ella fue quien los instigó, mamá y papá, para que ejecutaran este plan. Probablemente todos pensaron que podrían tener su propia casa y seguir fingiendo ser vistos. Nail y yo no podríamos quejarnos. No pude contactar a mi cuñado debido a Susan, ya que ellos tenían sus maneras de organizar todo. James también aceptó una recompensa por ayudarlos con esto, lo que convirtió a todos en conspiradores. La única persona que no sabía nada de esto era mi cuñado. Él hubiera detenido esas acciones tontas si hubiera estado al tanto de la situación. Debió haberle causado mucho arrepentimiento, por eso todos se comportaban tan sumisos cuando él los visitaba. Cada vez que mi cuñado venía, mis suegros no hacían nada. Probablemente entendieron cuál sería el resultado si él se enteraba de la situación. El gerente y los compañeros presentes observaban a mis suegros con expresiones de asombro. Entonces, ¿cómo debemos manejar esto? No tengo intención de perdonar ni una fracción del insulto que recibí, y ni hablar de los problemas que me causaron a mí, Michelle. Pero fue sugerencia de Susan. Es cierto que fuimos engañados por palabras inteligentes. No fue intencional, ¿no? ¿Dices eso después de lo que hizo James? Mi paciencia llegó a su límite. Me levanté, con la cara llena de ira, y les grité a mi suegra y a James,
¿Cómo pueden decir que no tenían malas intenciones después de hacer algo así? ¿Tienen idea de cuánto dolor he soportado estos 13 años? Mis emociones reprimidas explotaron y no pude contener mis lágrimas de ira y frustración. Mi suegra y James nunca me habían visto llorar antes. No importaban las dificultades que había soportado, nunca mostré lágrimas, incluso cuando mi suegro me consideraba una esclava y actuaba libremente, yo soportaba todo en silencio ante sus ojos. Siempre fui una mujer fuerte que nunca lloraba. Verme levantar la voz y llorar debe haber sido un gran shock para ellos. ¿Te das cuenta de lo agradecida que estaba contigo? Lo mucho que quería recompensarte, al pensar que el cuidado de mi padre estaba motivado por razones tan ocultas. Puedo perdonarte, pero nunca te perdonaré. Con esas palabras, mi cuñado trajo a alguien a la sala de reuniones. Entró un hombre de traje negro, se sentó frente a nosotros y miró fijamente a mis suegros. Tendrán que hacerse responsables de esto, dijo. Ante un giro inesperado de los acontecimientos, mi suegra exclamó sorprendida. Este hombre es mi abogado, contratado por mi cuñado. Es un abogado respetado en nuestra oficina y ha sido un mentor para mí. Tenemos la intención de buscar una compensación por el trato injusto que he recibido. ¿Qué quieres decir con que es inútil desenterrar el pasado ahora? El pasado es irrelevante, dijo el abogado, que había estado escuchando tranquilamente a mis suegros. Se ajustó ligeramente las gafas y los refutó con frialdad. La evidencia actual y la base para el futuro reclamo de daños hacen que la demanda sea completamente posible, especialmente porque no hubo un acuerdo de no reclamar la propiedad en el momento del divorcio. En este caso, no hay un límite de tiempo específico para pedir la indemnización. Mientras hablaba, el abogado sacó un SSD de su bolsillo y mis suegros parecían confundidos. ¿Qué es eso?, preguntaron. Este es el registro que Michelle ha estado guardando. Su computadora estaba equipada con una cámara para reuniones remotas, y todos sus actos inapropiados han quedado grabados como datos, explicó el abogado. Al enterarse de esto, las expresiones de mi suegro palidecieron rápidamente. Michelle trabajaba principalmente en la sala de estar, ¿no? Las computadoras portátiles modernas a menudo tienen cámaras integradas, y su acoso en la sala de estar ha quedado registrado, dijo el abogado antes de guardar el SSD en su bolsillo. Mirando a mis suegros, Carly dijo, la propiedad de la casa ya está a nombre de Michelle y su desalojo es solo cuestión de tiempo. Procederemos con acciones legales de inmediato, así que preparen los fondos. Espera, ¿estás diciendo que cambió la propiedad a su nombre? James reaccionó rápidamente ante la declaración del mentiroso que había hecho mi cuñado. Le pedí a Michelle que cambiara la propiedad a su nombre, gracias a que la pusiste a nombre de Susan sin permiso, dijo mi cuñado con una sonrisa traviesa. El cambio fue sorprendentemente fácil. ¿Tienes algo que decir sobre eso? James, quien nunca había ganado una pelea contra su hermano desde la infancia, no pudo responder, y mi suegra también se quedó en silencio. También le voy a cobrar adecuadamente todos los gastos involucrados en esa transferencia. Eso es justo, después de todo, fue tu error, agregó mi cuñado. Si no te ocupas de lo que tienes, empezaremos, y estaremos en problemas también, dijo mi cuñado, cruzándose de brazos y poniéndose de pie de manera imponente mientras les lanzaba esas duras palabras. Los dos se quedaron sin palabras ante la actitud severa de mi cuñado. Él también le había informado a Susan, su esposa y la mente maestra detrás de esta terrible situación, que después de resolver todo esto, tenía la intención de divorciarse de ella por teléfono. Involucrado en esto, Michelle, aunque no lo sabía, te apoyaré al máximo, hasta que estés satisfecho. Avísame si tienes alguna solicitud. Es mi familia la que hizo esto, así que también tengo una responsabilidad. Si no hubiera sido por la llamada de mi cuñado ese día, aún podría estar sufriendo. Si mi cuñado no hubiera sido parte de la familia, tal vez no me habría recuperado.
Nunca me di cuenta de lo importante que es tener apoyo. Estoy muy agradecida por la amabilidad y calidez de mi cuñado. Miré a los dos y les dije unas palabras decisivas. Nunca te perdonaré por usar mi poder y el de mi padre. Sentimientos y explotarlos para tu propio beneficio. Por mucho que intentes compensarlos, no te perdonaré. Si vuelves a poner un pie en mi oficina, llamaré a la policía. De ahora en adelante, dejaré todas las respuestas a mi representante. Nunca vuelvas a aparecer frente a mí. El gerente y mis compañeros escucharon como testigos hasta el final, así que mis suegros no pudieron escapar de la verdad y se fueron de la oficina, abatidos. Poco después de que James y su familia abandonaran la casa, la negociación de la compensación fue resuelta por mi cuñado, con su abogado. Fueron 70,000 pesos, considerando la compra de la casa, el motivo detrás del matrimonio y el dolor físico y mental que sufrí. Realmente quería obtener más, pero después de consultar con el abogado, concluimos que esta cantidad era justa. Mi cuñado me dijo disculpándose y yo asentí en agradecimiento. Dado que la cantidad máxima por acoso moral suele ser de alrededor de 30,000 pesos, este fue un logro significativo para mí, por lo que no pude más que sentir gratitud. Afortunadamente, la casa fue devuelta a mi posesión en pocos días. Los muebles y electrodomésticos también fueron trasladados bajo la supervisión de mi cuñado, y todo se recuperó con éxito. Actualmente, la casa se está utilizando como propiedad de alquiler. Es demasiado grande para mí, dado que tiene una buena ubicación y características sin barreras, me pareció un desperdicio no usarla. Siguiendo el consejo de mi cuñado, comencé a alquilar la casa. Susan está ocupada con sus días, trabajando para pagar la deuda. Después de la decisión de mi cuñado, ella trabaja desde la mañana hasta la noche. Mi suegra y James están en una situación similar. Mi suegro no puede trabajar debido a su discapacidad y contribuye con su pensión para el pago de la deuda. Parece que llevan una vida difícil. Me sentí aliviado de que mi cuñado sea una persona confiable. Han pasado años desde entonces y sigo trabajando como abogado gracias a él. Los pagos mensuales van bien y se espera que se terminen de pagar el próximo año. A pesar de que a menudo pensé en terminar con mi vida en medio de las dificultades, me aferré a la creencia de que mis esfuerzos serían recompensados algún día. Esa creencia se ha convertido en realidad y vivo cada día con gratitud.